Punto de vista de Jazmín. Mientras el maná surgía violentamente hacia el este, otro dragón voló sobre el muro y se alejó a toda velocidad con aterradora urgencia. Miré a Ellen pero no encontré respuestas. Ella estaba tan insegura como yo. Los defensores del muro, aventureros de las salas gremiales de todo Seipin, se alineaban en la parte superior de la colosal estructura, mirando nerviosamente hacia el este, por encima de los claros de las bestias. Había poco que podíamos hacer excepto mirar y esperar que nada se acercara, pero parecía que la precaución de Arthur estaba al borde de la profética, ni siquiera había pasado un día completo desde que entró en su refugio bajo el muro. Lancemica de Arbón descendió desde donde había estado volando muy arriba, flotando al aire libre frente a nosotros. Su ojo de piedra, negro como un cielo nocturno nublado, le daba una mirada temible. Ese era uno de los guardias de Bajrakor, estoy seguro. Increíble. Si han dejado las ciudades indefensas, se detuvo con un suspiro y se encogió de hombros. Por la roca y la raíz, ¿qué voy a hacer exactamente al respecto? Pero no deberían dejar sus puestos. La grieta debe estar bajo ataque, así que van a defenderla. Lo único que tiene sentido, en realidad. Si hay una fuerza en este mundo que puede derrotar a los dragones, entonces todo esto será en vano de todos modos, dijo Ellen con total naturalidad. En cuanto a nosotros, lo único que podemos hacer es el trabajo que se nos ha confiado. Arthur yace vulnerable bajo nuestros pies. Necesitamos mantenerlo seguro y completo el tiempo suficiente para que pueda lograr su objetivo. Ese chico ha estado luchando por nosotros desde que tenía 14 años. Ahora es nuestro turno de luchar por él. Lancemica asintió gravemente. Él es nuestra mejor esperanza, con dragones o sin dragones. Ojalá estuviera aquí ahora, dijo Angela Rose, inclinándose sobre una almena y mirando hacia abajo. Lo que sea que esté sucediendo ahí fuera, sería mucho menos aterrador si supiera que nuestro residente Lancegospe nos está protegiendo, y no al revés. Lancemica se burló. Bueno, tendrás que conformarte solo conmigo, pero he estado. ¿Qué es eso? Preguntó Angela, inclinándose un poco más y mirando hacia los árboles. Hay algo que se mueve en las sombras. La lanza voló a unos 6 metros de distancia, luego maldijo y giró sobre sí misma. Mantén tus puestos, el enemigo es. Docenas, cientos, de hechizos surgieron de las sombras de los árboles. No debería haber sido posible. Ninguna fuerza de tamaño considerable podía moverse tan silenciosamente y sin un atisbo de firmas de maná y, sin embargo, de alguna manera los alacrianos estaban justo encima de nosotros. Lancemica rechazó un puñado de hechizos y esquivó otros mientras conjuraba placas de piedra para desviar tantos más como fuera posible. Rayos de fuego y relámpagos, lanzas de hielo y aire y balas de todos los elementos chocaron con el frente del muro o las puertas muy por debajo, mientras que más hechizos estaban dirigidos a los aventureros que estaban parados en lo alto de la estructura. Como hormigas, cientos de alacrianos salieron de los árboles que fueron cortados a unos 60 metros de la base del muro para proporcionar una mejor línea de visión hacia el suelo, aunque eso no había ayudado. Comenzaron a llover hechizos desde lo alto del muro, pero escudos de una docena de formas y colores diferentes absorbieron o desviaron la mayor parte del daño. A mi alrededor, los aventureros gritaban pidiendo órdenes o corrían para llegar a sus posiciones, sorprendidos fuera de lugar por lo repentino del asalto. Ellen dirigía el tráfico, pero tenía el arco en la mano y, con cada orden que gritaba, lanzaba una flecha hacia el ejército que se aproximaba. Angela, se supone que debes estar con Derdan en la bóveda. Ordenó Ellen, disparando otro tiro. Angela Rose vaciló antes de asentir y alejarse rápidamente, empujando a otros aventureros que corrían hacia el borde del muro para comenzar a lanzar sus propios hechizos. Había demasiado tráfico para esperar los largos ascensores, así que saltó escaleras abajo y desapareció de la vista. Una hoja redonda de viento siseó en el aire entre Ellen y yo, obligándonos ambos a esquivarlo. Golpeó a un mago en el costado de su cuello detrás de nosotros, lanzándolo al suelo con un grito de dolor sorprendido, luego se dio la vuelta y regresó. Lo atrapé con una daga imbuida de viento y lo desvié hacia la dirección de donde había venido, pero trazó un amplio arco en el aire y regresó una vez más, esta vez hacia Ellen. Un escudo de roca oscura apareció frente a ella, atrapó el disco pero se hizo añicos bajo la fuerza del impacto. Una flecha infundida con maná silbó a través de los escombros restantes, tallando su largo arco hacia el ejército de abajo. No vi a quién golpeó la flecha, pero el disco cortante de maná de atributo viento se disolvió solo un momento después. Abajo, vi una mancha negra alejándose de las fuerzas enemigas, y luego un crujido cacofónico rasgó el aire, seguido por el temblor de la piedra sólida bajo mis pies. Un único hombre imponente, de anchos hombros y con cuernos había dado un paso adelante desde la línea del frente enemiga.
La racha negra procedía de él. Ahora, una esfera de oscuridad reluciente, metal negro sólido, apareció frente a su mano extendida antes de volar nuevamente hacia la puerta reforzada en la base del muro. Otro choque, otro temblor. Una oleada de maná respondió, reforzando la piedra y el metal de la estructura con magia. El refuerzo aguanta, alguien gritó, sus palabras cargadas de alivio. ¿Pero por cuánto tiempo? Ellen preguntó en voz baja. Un cometa brillantemente ardiente apareció en el cielo sobre el campo de batalla, flotando solo por un instante antes de caer en picado hacia el hombre. Tuve que apartar la mirada del brillo, pero el siguiente destello y la conmoción casi me derriban. Agarré al soldado que estaba a mi lado, estabilizándonos a ella y a mí al mismo tiempo, luego volví mi mirada a la batalla. El suelo alrededor del hombre con cuernos y la primera línea de alacrán estaba chamuscado y destruido, pero no parecía herido en absoluto. De hecho, aunque podría haber sido la distancia jugándome una mala pasada, parecía que estaba sonriendo. Con un chasquido de látigo, envió otro proyectil a las puertas y el muro tembló. No es suficiente, le dije a Ellen, ya moviéndome. En lugar de perder el tiempo con el ascensor, o incluso con las escaleras, crucé la parte superior del muro, planté un pie firmemente en una almena y salté al aire libre. Los edificios de la ciudad interior del muro estaban muy abajo, pero se elevaban hacia mí rápidamente. Al concentrar maná de atributo aire debajo de un pie, tomé algo de mi propio impulso, ralentizándome perceptiblemente antes de que mi peso se abriera paso. Repetí esto otra vez con el pie alterno, y luego una vez más, como si estuviera corriendo por el aire. A pesar de volar por el lado interior del muro a gran velocidad, cuando golpeé el suelo unos segundos después, no estallé en la dura piedra, sino que empujé el impulso acumulado hacia adelante en una carrera mortal hacia el interior de las principales puertas orientales. Allí ya estaban reunidos decenas de aventureros, magos que sostenían bolas de fuego en sus manos desnudas o giraban en aire helado junto a potenciadores imbuidos de maná, algunos envueltos en piedra o con armas en llamas. Se habían levantado pilares de piedra del suelo para sostener la puerta, y el suelo estaba cubierto de enredaderas espinosas y venenosamente verdes. Las puertas sonaron como un enorme gong cuando otro proyectil golpeó desde afuera. El maná que fluía a través del interior del muro para reforzarlo era como una presencia física en el aire, pero había un elemento tenso y quejumbroso que me decía que la medida defensiva no duraría mucho más como se esperaba. Un grito puntuó a través del estruendo resonante en las puertas, y un hombre se precipitó por el interior del muro, solo para ser atrapado momentos antes de golpear el suelo por una nube condensada de viento y agua. Fuera de la puerta, oí como la tierra se movía y la piedra chirriaba contra la piedra. Las puertas estallaron cuando una enorme púa de hierro negro las atravesó, lo suficientemente grande y con tanta fuerza que rompió los cimientos del muro a su alrededor. Al unísono, los defensores retrocedieron. Muchos ya habían conjurado escudos u otras barreras protectoras que salvaron muchas vidas, pero la púa gigante se partió en cientos de astillas del tamaño de una lanza, esparciendo la muerte como si fueran dados lanzados. La piedra estalló, el maná se agrietó y colapsó, y el hielo se hizo añicos cuando las lanzas abrieron una franja sangrienta a través de nuestro número. Me puse de pie arrastrándome, después de haberme arrojado bajo un aluvión de lanzas de hierro negro, miré a través de la abertura recién abierta. Cientos de alacrianos cargaban hacia nosotros, con armas y hechizos en alto. Fuera de las puertas destrozadas, el campo de batalla estaba lleno de fragmentos relucientes de algún cristal negro. La lanza se arrodilló en medio de los escombros. Parecía aturdida, como si hubiera recibido un fuerte golpe. Mientras dudaba si correr o no a su lado, los restos de cristal destrozados comenzaron a elevarse y volar hacia ella, colocándose en su lugar por todo su cuerpo como placas de armadura. Se puso de pie y un muro de gravedad, visible como una distorsión en el aire que corría delante de ella, arrastrando el polvo al suelo y aplastándolo varios centímetros, se lanzó hacia los soldados que se acercaban. El suelo duro se movió bajo sus pies, y 5 dedos negros se curvaron desde el suelo, cerrándose alrededor de ella como un puño. Levantó un brazo y de repente un enorme martillo de piedra se apretó en su puño. Lo lanzó directamente hacia la palma de metal con todas sus fuerzas. La piedra y el metal chirriaron cuando tanto el martillo como el apéndice conjurado se hicieron añicos, pero la onda de gravedad había sido interrumpida y disminuyó justo antes de golpear al ejército que cargaba. Lancemica lanzó una mirada calculadora a través de la boca del túnel, y luego voló a través de la gran velocidad, de regreso a nuestro anillo de defensores. Por Dicaten. Bramó, flotando a 3 metros de altura sobre nosotros, con el martillo agarrado con ambas manos. Por Dicaten. Los aventureros gritaron en respuesta, sus voces resonaron a través de la fortificación. Una llamarada verde se extendió delante de los alacrianos que cargaban,
quemando las enredaderas espesas y enredadas. Luego una niebla oscura se derramó fuera de la boca del túnel, ocultando al enemigo de la vista. Un instante después, los hechizos comenzaron a dispararnos. Como uno solo, nuestra corte respondió al fuego, arrojando todo lo que teníamos en la brecha. Ahoga la brecha con los cuerpos de sus muertos, gruñó Lancemica. De repente, la niebla cayó del aire, revelando a los soldados que avanzaban, escondidos detrás de sus escudos conjurados. Lucharon por avanzar, arrastrando los pies por el suelo como si no pudieran levantarlos. Un bramido de respuesta vino desde el interior del túnel, y luego el hombre con cuernos estalló, volando sobre los soldados Alacrian y chocando con la lanza. Los dos se estrellaron contra la pared de un edificio cercano y desaparecieron de la vista, mientras los alacrianos volvían a acelerar. Agachándome bajo un rayo de maná de atributo fuego naranja, me lancé hacia adelante y me lancé hacia el primer enemigo que encontré. Un panel de maná apareció justo donde golpeé, atrapando el golpe y desviándolo. Levantó una lanza en respuesta, empujando a su vez mis costillas. Girando, atrapé la lanza en una daga y la moví a un lado mientras lanzaba la otra daga en la dirección opuesta. Un panel de maná parecía proteger a un soldado Alacrian diferente, pero la daga, sostenida dentro de un puño de maná de atributo aire, se curvó detrás de mi objetivo y se clavó entre sus omóplatos. La lanza quedó flácida en su mano, luego mi primera daga se hundió en su pecho. Con un giro de maná, la daga en su espalda saltó a mi mano. Recordando todo lo que me habían enseñado sobre cómo luchaban los alacrianos y la forma en que estaban estructurados sus grupos de batalla, busqué sus escudos, esos magos que se concentraban en proteger a los demás. Por todo el campo de batalla, barreras arremolinadas de fuego y viento parecían desviar los hechizos y golpes de mis aliados, y rápidamente estábamos perdiendo el juego de números a medida que más y más alacrianos atravesaban el campo. Mientras pasaba junto a un caster que lanzaba rayos de relámpago condensado, un edificio detrás de nosotros explotó hacia afuera, haciendo llover escombros sobre el campo de batalla. Por el rabillo del ojo, vi a Lancemica balanceando su martillo con fuerza suficiente para distorsionar el aire a su alrededor, y cada golpe bloqueado parecía ondear hacia afuera por el impacto y enviar temblores a través de mis huesos. Su oponente, una guadaña, estaba seguro, desvió los golpes con un imponente escudo de hierro negro que sonaba como una campana gigante con cada golpe. Tenía una expresión de éxtasis, deleitándose con el combate. Afortunadamente, él solo tenía ojos para ella. Pero no tuve tiempo de mirar boquiabierto su pelea. Un Striker se acercó a mí, orbes de relámpagos blanco-azules girando a su alrededor. Una barrera de viento se movía con ellos, y no muy lejos, un caster que canalizaba maná en rayos de fuego me dirigió una mirada espantosa. Mientras el Striker golpeaba con su puño desnudo, los orbes de relámpago se movían en un eco del golpe. Salté hacia atrás, imbuyendo maná en ambas dagas mientras miraba más allá del Striker hacia el resto de su grupo de batalla. Las dagas gemelas volaron, curvándose alrededor de cada lado del Striker, una arqueándose hacia el caster mientras que la otra voló más lejos, apuntando al núcleo del escudo. El viento que envolvía al Striker se alejó en un ciclón de polvo, volando incluso más rápido que mis armas para interceptarlos. Al mismo tiempo, me lancé hacia adelante, empujando una ráfaga de maná de atributo aire frente a mí para desequilibrar al Striker. Sus bolas de relámpagos en órbita flotaban en el viento como luciérnagas, y yo revoloteaba entre ellas para clavar un puño envuelto en el viento en su plexo solar. Mis dagas, que habían sido desviadas de su curso por el hechizo del escudo de viento, volaron de regreso a mis manos mientras pasaba junto al jadeante Striker. Un único y rápido corte en su espalda expuesta acabó con el hombre, y me abalancé sobre el lanzador, cuyos rayos llameantes me lanzaron a una velocidad peligrosa. A mi derecha, dos grupos de batalla se separaron y huyeron hacia la ciudad. No había suficientes defensores para detenerlos. Maldiciendo, desvié un rayo, dejé de mirar por segunda vez mis hombros y luego me lancé entre tres más, con mis espadas a la cabeza. La barrera de viento atrapó mi impulso hacia adelante, enviándome a una voltereta completa hacia atrás. Cuando aterricé, lancé mi daga derecha. La barrera saltó de nuevo, moviéndose entre el escudo y yo, pero el movimiento había sido una finta. En cambio, la daga izquierda salió disparada de mi mano, impulsada con fuerza letal por una ráfaga de maná de atributo aire. La barrera se tambaleó, tratando de volver a su lugar para proteger al lanzador, pero era demasiado tarde, y el hombre se ahogó de dolor y sorpresa cuando la hoja le perforó el pecho, atravesándolo antes de girar hacia la derecha e incrustarse en el escudo del escudo. Lado. El ciclón de viento protector vaciló y corrí a través de él, saltando y plantando mis rodillas en el pecho del escudo, tirándolo al suelo incluso cuando mi segunda daga abrió su garganta desprotegida.
El muro tembló sobre mí cuando la lanza y la guadaña se estrellaron contra él, rebotaron en su superficie y volvieron a estrellarse contra él. El flujo de maná hacia y a través de la estructura física del muro latía rápidamente, y trozos de piedra del tamaño de granizo llovieron sobre el interior de la ciudad, resonando en los tejados y rebotando por la calle. Algunos cuerpos cayeron con ellos desde lo alto del muro, aterrizando con un crujido húmedo. Mientras buscaba mi próximo objetivo, solo podía esperar que Ellen no estuviera entre ellos. Más grupos de batalla alacrianos se habían separado, corriendo hacia las casas o a lo largo de la base del muro en lugar de continuar hacia la línea de defensores. Docenas de aventureros habían avanzado detrás de mí, y la calle estaba resbaladiza con la sangre tanto de alacrianos como de dicatianos, cuerpos esparcidos como árboles talados después de un huracán. «Enciérrelos», grité, proyectando mi voz con una ráfaga de maná de viento a través de mis pulmones. «No podemos dejar que se apoderen del muro». Mi mente se volvió hacia los magos cuyos esfuerzos habían estado alimentando maná al muro, la fuente de la magia de refuerzo. Y envía hombres adicionales para proteger al equipo de apoyo. La mayoría de esos magos ya no estaban en condiciones de luchar, estaban demasiado heridos en batallas anteriores pero aún podían canalizar maná. Finalmente llegaban más aventureros desde la larga serie de escaleras que zigzagueaban a través del interior del muro. Señalé la dirección de las tropas enemigas y grité órdenes cuando me pareció apropiado. La mayoría me conocía y los que sí me conocían se apresuraron a obedecerme. Después de todo, esta no era mi primera batalla en el muro. No me gustaba pensar en mi tiempo aquí justo después de la Primera Guerra, y disfruté aún menos mis recuerdos de la batalla contra el ejército de bestias de maná corruptas, la batalla donde Reynolds había muerto, pero conocía las fortificaciones. Y había visto la estrategia de los alacrianos antes. Esto fue diferente. No tenían la mano de obra y estaban metiendo sus fuerzas a través de las puertas estrechas y luego dispersándose, una estrategia que los llevaría a la fortificación pero nunca les permitiría conservarla. Sus pérdidas fueron demasiado grandes, incluso con Sai presente para hacerles un agujero en el muro. «Caza y cuida a los rezagados», les dije a varios aventureros de Black Bend mientras cargaban calle abajo hacia nosotros. «Están buscando dónde está escondido. No dejes que lo encuentren, erradícalos». Corriendo de regreso a la refriega, derribé a un striker que estaba parado junto a un aventurero caído, un joven de no más de 16 años. Ayudando al niño a levantarse, le indiqué que me siguiera. «Avanzad hacia la puerta. Tenemos que cerrarlo». Hombres y mujeres se reunieron detrás de mí, gritando sus gritos de guerra, y nos lanzamos hacia la multitud de alacrianos que se abrían paso a través de los escombros de la puerta y el arco derrumbado que una vez la había sostenido. Detrás de nosotros, una posada de 3 pisos se derrumbó cuando una ola de fuerza irradió desde donde Lance, Mika y Said lucharon de un lado a otro en el aire sobre la ciudad. Me concentré en buscar sus escudos, pasando junto a los luchadores como el viento sobre las rocas para derribar a los hombres y mujeres que los mantenían a salvo. Sin la práctica o el talento natural para revestirse de maná protector, mis aventureros los eliminaron rápidamente sin sus escudos. A medida que avanzábamos, su fuerza comenzó a obstruir el túnel, quedando atrapados allí, incapaces de avanzar contra las espaldas de los soldados que tenían delante. Algunos de los aventureros lanzaron hechizos al túnel, tratando de aprovechar que estaban tan apiñados, pero la densidad de los escudos hacía que tal ataque fuera casi imposible. Por toda la ciudad podía escuchar los sonidos de la batalla mientras nuestra gente perseguía a aquellos que se habían escapado de nosotros. Su asalto estaba decayendo, la intensidad del mismo disminuía cada segundo que luchaban por abrirse paso a través de las puertas y con cada cuerpo que se amontonaba, solo se sumaba a la barrera. Hubo una pausa, y me di cuenta con cierta desorientación de que había estado desconectando la cacofonía de choques y explosiones que estaban surgiendo de la batalla de Lance Mika con la guadaña. Mirando hacia arriba, la vi envuelta en una lucha en el aire con el hombre mucho, mucho más grande. Su escudo había desaparecido, al igual que su martillo, y se agarraron con las manos desnudas. Ella tenía uno de sus brazos atrapado en la curva de su codo, sus dedos sujetaban con fuerza a su muñeca, mientras sus piernas rodeaban su otro brazo. Su mano derecha torció uno de sus cuernos, tirando de su cuello con saña. Por su parte, el cuerpo de Said temblaba con un poder apenas limitado. Los latidos de su pulso se podían sentir con ondas de maná martilleándonos, golpeando mi pecho con más fuerza que los latidos de mi propio corazón. Sus labios se curvaron en una mueca de desprecio y sus brazos se cerraron centímetro a centímetro. De repente temí que partiera la lanza por la mitad. Luego, con un sonido como de trueno, su cuerno se rompió. El estallido de maná que estalló en una esfera me arrojó al suelo y golpeó el costado del muro con tal fuerza que colapsó sobre sí mismo. El maná de refuerzo finalmente se agarró y falló por completo.
Observé con horror cómo una grieta corría desde el túnel de la puerta hasta la cima del muro. La piedra se movió con un ruido como de terremoto, luego se desplomó hacia abajo, y una sección del muro de 5 metros de ancho cayó al vacío del túnel. A lo lejos, apenas visibles a través de la nube de polvo que se formó, los cuerpos caían junto con la piedra. ¡Muévete, muévete! Grité, poniéndome de pie y corriendo mientras las rocas rebotaban sobre los escombros y salían a la calle, demoliendo casas y aplastando grupos de batalla enteros de alacrianos. Por encima de todo, la lanza había soltado la guadaña. Podía sentir el muro de maná irradiando de ella mientras intentaba atrapar y estabilizar el desprendimiento de rocas, evitando que derribara el resto del muro con él y tragándose la mitad de nuestras fuerzas. El guadaña de un solo cuerno retrocedió, casi cayendo del cielo, su ancho rostro era una máscara de incredulidad y agonía. Su brazo derecho colgaba inerte, gravemente roto, y derramaba sangre oscura por decenas de heridas. Audible incluso por encima del muro que se derrumbaba, de repente sonó una bocina. Fue una reverberación profunda que subió por las plantas de mis pies, haciendo vibrar mis dientes y golpeándome detrás de los ojos. Los ojos sorprendidos de Said buscaron el suelo antes de girar y salir disparado en el aire, volando sobre el muro y desapareciendo de la vista. No podía ver a ningún alacriano superviviente de este lado del muro, y quedaría poco de los que habían estado dentro del túnel cuando se derrumbó. Aunque no podía verlos, podía sentir lo suficiente de sus firmas de maná para saber que aquellos fuera de las fortificaciones estaban dando vuelta y huyendo de regreso a Beast Glades. Mi mente dio vueltas. El ataque se produjo como una tormenta de verano y terminó con la misma rapidez. ¿Pero por qué? Mi mirada se desvió hacia el cuerno alcista todavía aferrado en la mano de lance que luchaba, pero no había sido Said quien había señalado la retirada. Los aplausos estallaron a mi alrededor cuando la gente empezó a darse cuenta de que habíamos ganado y que habían sobrevivido. Podía oírlos desde lo alto del muro. Más cerca de mí, los vítores se convirtieron en gritos por Lance, su nombre se repetía una y otra vez. Sin embargo, con una simple mirada me di cuenta de que ella no daría respuestas a mis preguntas. La armadura que había conjurado a su alrededor, formada por placas entrelazadas del hechizo de cristal negro que se había roto antes, estaba en ruinas, la sangre cubría tanto su cuerpo como los restos de su armadura. Su firma de maná se estaba desvaneciendo y aumentando peligrosamente, y su único ojo miraba a su alrededor como si estuviera aturdida, escuchando solo la mitad de los vítores. Mis pies comenzaron a llevarme lejos de las puertas derrumbadas hacia una puerta anodina en la base del muro, una de las muchas que permitían el acceso a las forjas y otras operaciones esenciales ubicadas dentro del amplio muro. Mientras los vítores se desvanecían detrás de mí, tuve el pensamiento inquebrantable de que de alguna manera eran inmerecidos. La puerta estaba abierta y varios soldados, Alacrian y Dicatien, yacían muertos en la sencilla habitación de piedra que había al otro lado. Siguiendo un túnel hacia una serie de pasadizos laberínticos idénticos, bajé hacia las entrañas, ganando velocidad a medida que avanzaba hasta que prácticamente salté escaleras abajo. Al llegar a un rellano inferior, encontré lo que debería haber sido una puerta secreta colgando de sus bisagras, destrozada hacia adentro y con la cara de piedra destrozada. Más allá de la puerta, una escalera estrecha y oculta bajaba en otra dirección. Conjurando una barrera de viento que corría justo sobre mi piel, agarré mis dagas con fuerza y bajé por la escalera oculta, dando vueltas y vueltas mientras me llevaba al lecho de roca sobre el que se había construido el muro. Abajo, solo pude sentir una firma de maná junto a algo más. Respiré profundamente y salté por las últimas escaleras, preparándome para enfrentar a quien estaba esperando abajo, pero me detuve en seco con un grito ahogado. La cámara de guardia más allá de la bóveda, cerrada y atrancada, tanto física como mágicamente, estaba abierta. La habitación que había al otro lado estaba resbaladiza de sangre y llena de cadáveres de aquellos que habían sido colocados allí como última línea de defensa. ¿Derdan? Pregunté, mi voz alta y tensa. Mis nudillos se pusieron blancos alrededor de las empuñaduras de mis dagas. Derdan me miró desde donde estaba sentado sobre la sangre. Su rostro estaba manchado de escarlata, al igual que su brazo y la forma boca abajo fue colocada bruscamente en su regazo. Me tomó un momento ver los rasgos debajo de toda la sangre y sentí que me endurecía contra la realidad. Levantando la mirada y apartándola de la vista, miré más allá de la cámara exterior hacia la puerta de la bóveda que Senjir había creado. Estaba ligeramente entreabierta y una luz rosa plateada se derramaba para reflejarse en los charcos carmesí. Pasando junto a Erdan, a quien podía sentir mirándome, su mirada desconsolada intentó encontrar consuelo en mi empatía, pero no podía darme el lujo de dársela. No en ese momento, me acerqué a la puerta de la bóveda con cuidado, mis espadas listas, ya imbuidas, con un viento cortante que giraba en espiral alrededor de las aspas. Arturo. Pregunté,
sintiéndome tonta. Sabía que no debía tener esperanzas. Aún así, abrí la puerta de la bóveda, que protestó, con las bisagras torcidas. Dentro estaba la misma habitación sencilla en la que había visto entrar a Arthur un día antes. Una especie de construcción de manahora brillaba desde lo alto del pedestal de metal que Senjir había colocado en el centro de la habitación. El orbe alargado llenó el cuenco que coronaba el pedestal, y el mismo parecía estar lleno de una rica energía púrpura que brillaba a través del maná puro, dándole a la habitación su tinte rosado. Arturo no estaba allí. Una fría comprensión se extendió desde mis entrañas hacia afuera, adormeciéndome por dentro. Dándole la espalda a la baliza, regresé a la sala de guardia, mis botas salpicando la sangre de aquellos que habían vigilado esta cámara vacía. Unos pasos ligeros y apresurados en las escaleras llamaron mi atención una vez más allá de Erdan, quien ya no buscaba apoyo en mí. Ellen prácticamente saltó el último tramo, tal como lo había hecho yo, y ella también se quedó sin aliento ante lo que vio, aunque el ruido que hizo fue ahogado por una emoción que yo había estado reprimiendo. Ahora, sin embargo, me arrodillé junto a Erdan y limpié con cuidado la sangre que cubría las facciones de Angela Rose. Sus ojos miraban sin vida, y fue eso más que nada lo que rompió el duro caparazón que estaba tratando de mantener. Esos ojos, en la vida tan brillantes y llenos de diversión burlona, ahora están vacíos de chispa. Con mano temblorosa, bajé los párpados, diciéndome que parecería que ella simplemente estaba durmiendo, aunque sabía que no era cierto. Derdan abrió la boca para hablar, pero de sus labios solo brotó un crudo gemido de lamento puro y condensado. «Arturo», preguntó Ellen, con la voz tensa mientras daba un paso vacilante hacia adelante. Tragué pesadamente, levantándome de repente y alejándome del resto de los cuernos gemelos, los dos que quedaban. Ojalá esté bien, esté donde esté. Porque él no está aquí y nunca estuvo,